Buenas tardes, mi nombre es Jesús Guedes, estudiante de la materia Investigación Audiovisual y de Prensa SAIA A con el profesor Edgar Valero. Hoy les hablaré sobre los elementos del discurso cinematográfico, que son la elección genérica, la emoción expectante, estrategias de seducción narrativa y el itinerario del espectador de cine. Pero antes de explicarlos de forma detallada, citaré a Lauro Zavala, autor del libro Elementos del discurso cinematográfico, cuando dice que el cine es ese espacio de nuestra cultura que ofrece la posibilidad de transformar aquello que está ligado a nuestros deseos y a nuestra manera de desear. De ahí que ir al cine hasta un ritual y a la vez una actividad con un enorme potencial histórico. Ahora bien, sin más preámbulos, les explicaré de forma más profunda cada uno de los elementos que componen el discurso cinematográfico. En primer lugar, el itinerario del espectador de cine. Zavala expone que ir al cine significa poner en marcha simultáneamente diversos procesos simbólicos e imaginarios, a la vez íntimos y colectivos. Además, el espectador vive la experiencia de volver poco a poco al mundo irreal, ese simulacro que está fuera de la sala de proyección. La elección genérica. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo. Los géneros funcionan como catalizador de mecanismos que convulsionan las fronteras entre distintas convenciones. Es imprescindible saber que las fórmulas narrativas más exitosas del cine espectacular no están constituidas exclusivamente por el empleo del erotismo y la violencia moral. Todo lo contrario, toda película parte de la recreación y eso se debe tener presente siempre. Además, se hacen presentes formaciones ideológicas del inconsciente colectivo contemporáneo. En segundo lugar, la emoción expectante. No es un de más decir que la película dice más sobre sus espectadores que sobre sus propios personajes, porque así lo planifica el equipo de producción. Ellos crean la película conforme a las necesidades, a los gustos del target al que se dirige la película. Los espectadores son el elemento clave para la producción de un film cinematográfico. Por ejemplo, las producciones infantiles, juveniles, de acción e incluso las que contienen erotismo y tantas otras películas más. El punto es que todas ellas se crean conforme a la necesidad de satisfacer los gustos de cada tipo de espectador. Una pregunta que se puede hacer muchas personas es, ¿existen estrategias de seducción narrativa? Pues sí, el cineasta hace uso de estrategias para seducir al espectador con la película que está produciendo. A modo de ilustración, tenemos un ejemplo de cada una de estas estrategias de presentación de la intriga de predestinación al inicio de una película, como parte de las estrategias de seducción. Iniciar un relato mostrando el final, en especial si este es trágico. Se asocia generalmente con una estructura narrativa realista, es decir, una estructura que respeta un orden rigurosamente cronológico y causal. Esto lo podemos ver en La mujer de al lado. Que se inicia con la secuencia del entierro de una pareja de amantes narrada por un testigo imparcial, que dirigiéndose hacia la cámara narra los antecedentes de la historia. Esta lógica narrativa puede iniciar también un relato fragmentario y contradictorio. Esto se observa claramente en la primera secuencia de Ciudadano Kane de Orson Welles, que muestra el momento preciso de la muerte de Kane, dando paso en el resto de la película a la búsqueda de una respuesta para el mayor misterio de todos, quien fue realmente Kane. En este caso, como en el anterior, el espectador sabe de antemano que la muerte será trágica por amor en un caso y por ambición en el otro caso. Y en este conocimiento tiñe de ironía el relato mismo. Otra forma de ofrecer al espectador la intriga de predestinación consiste en mostrar al inicio el efecto de la acción central del relato, dejando para después la explicación causal. En París, Texas, en 1982, el espectador conoce en la primera secuencia a un hombre que parece haber perdido la memoria, la capacidad de comunicarse
y todo sentido de identidad, vagando obsesivamente en medio del desierto. Solo después descubriremos con el retorno de su memoria las causas de esa conducta errática. El espectador es testigo de un acontecimiento que los demás personajes ignoran y solo después se dará al espectador la formación que determina la lógica causal de este acontecimiento. Ahora bien, con respecto a los elementos de análisis cinematográfico, surgen algunas preguntas frecuentes en torno a varios aspectos tales como los siguientes. Como primer aspecto tenemos las condiciones de lectura, que es el contexto de interpretación. Y las preguntas que se dan en este contexto es, ¿cuáles son las condiciones para la interpretación de la película? ¿Qué sugiere el título? Como segundo punto tenemos el inicio, que es el prólogo o la introducción. Y las preguntas son, ¿cuál es la función del inicio y cómo se relaciona con el final? En el tercer punto tenemos a la imagen, imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica. Y las preguntas son, como cuáles son las imágenes en esta película, o cuál es la perspectiva de la cámara. Como punto número 4 tenemos el sonido, que son sonidos o silencios en la banda sonora. Y las preguntas que se hacen son, ¿cómo se relaciona el sonido con las imágenes y qué función cumplen los silencios? Como quinto punto tenemos la edición, relación secuencial entre las imágenes. Y las preguntas son como, ¿cómo se organiza la sucesión de imágenes en cada secuencia? O ¿cómo se organiza la sucesión de imágenes entre secuencias? Como sexto punto y último, tenemos a la escena, que son las imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática. ¿Cómo es el aspecto del espacio donde ocurre la historia? ¿Qué elementos permiten identificar a cada personaje? Tenemos como conclusión o como mensaje que es vital que el espectador de cine identifique y pueda dar respuesta a cada una de las interrogantes, como las recién enunciadas, que surgen cuando se va a un cine o cuando se ve una película desde nuestra casa. Estas son preguntas frecuentes, pero así como esas, el espectador puede preguntarse muchas otras cosas con respecto al film. Esto fue todo y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.